Bien. Buenos días. Nuevamente nos juntamos y en esta oportunidad ya no vamos a hablar de lo que es, digamos, la corrección monetaria y la depreciación en cuanto a los bienes que se les debe aplicar. Vamos a trabajar en esta oportunidad en contabilizaciones, recuerden el control del martes 13, vamos a trabajar, de martes 30, perdón, vamos a trabajar en contabilizaciones ya finales. Por ejemplo, deben tener ustedes un lápiz y un papel para ya registrar lo que vamos a hacer acá. Por ejemplo, número 1 va a ser número 1, ya no lo quiero con eso. Número 1, no quiero que sea tan grueso esto. Ya. Ya. ¿Se ve bien ahí, chiquillos? Contabilizar. Ya, contabilizar. Corrección monetaria. Contabilizar corrección monetaria. El capital. ¿Ese ruido se puede eliminar? ¿Por qué creen ustedes que se va a producir? Roxana, apaga tu micrófono. ¿Mm? ¿Quién es el que está provocando ese ruido? A ver, parece que es Roxana. Ya Ya. la apagó, sí, profe. Ah, ya. Ahí está. Bien. Contabilizar la corrección monetaria del capital, ¿ya? Considerando que el capital tiene un monto de, por ejemplo, 15 millones de pesos y el porcentaje de corrección monetaria, ¿ya? La corrección monetaria es del 2,2%, ¿ya? Entonces, tenemos que el capital es de 15 millones, la corrección monetaria es del 2,2%, y este negocio se inició, por ejemplo, se inicia en marzo 2019. Yo aquí les doy los antecedentes. La corrección monetaria del mes de marzo 2019 era del 2,2%. El monto del capital era de 15 millones. ¿Qué cuentas intervienen en esta contabilización? ¿Qué cuentas son ustedes las que ocupan? ¿Qué cuentas consideran ya para registrar la corrección monetaria del capital? Eh, Revalorización capital y corrección monetaria. A ver, Capital contra eh, corrección monetaria. Bien, ustedes lo que van a considerar acá es que para las cuentas de, y esto tómenlo como apunte, ya, yo lo voy a anotar aquí en la pizarra, podríamos decir, pero lo voy a borrar, ya. Para aplicar la corrección monetaria al capital, a los aportes o a los retiros, vamos a ocupar siempre, ya, la cuenta revalorización de capital propio. Entonces vamos a poner acá. Ya, esto está con... Ya. Para aplicar corrección monetaria al capital, coma, a los retiros y a los aportes, Profe, ¿sí? Dime. disculpe, ¿está grabando la clase, cierto?
¿Sí? Dime, ¿qué De- pasa? Después la va a mandar. ¿Sí? Ay, a ver. Eso. ¿Sí? ¿No? Sí, después se va a mandar, ¿ya? Entonces, se dice, para aplicar corrección monetaria al capital, a los retiros y a los aportes, se utiliza o se usa siempre la cuenta, ¿ya? Se usa siempre la cuenta revalorización, y yo la voy a anotar completa para que ustedes después la reduzcan, ¿ya? Revalorización capital propio, ¿ya? Revalorización de capital propio. Y aquí se cargará o abonará según el caso. Según el caso. ¿Ya? Se cargará o abonará según el caso. ¿Ya? Entonces, chiquillos, cada vez que nosotros trabajemos con un ejercicio de corrección monetaria, ya sea para el capital o ya sea para el capital o para los aportes o para los retiros, ¿ya? Siempre vamos a usar la cuenta revalorización de capital propio. Ahora, esta cuenta nosotros la vamos a reducir y la vamos a poner así, revalorización capital propio. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, con respecto a la contabilización que aquí se le estaba diciendo, ya, esto lo borramos, ya, lo borramos, esto también ya quedó grabado, así que no se compliquen. Entonces, en función de la situación que vimos anteriormente, nosotros vamos a decir que para este asiento vamos a ocupar la cuenta corrección monetaria, ya, por un lado, y vamos a abonar la cuenta, que incluso la podemos reducir más todavía, revalorización de capital propio, ¿ya? RCP. Y la forma de contabilizar o de determinar el monto es simplemente aplicando a los 15 millones el 2,2%. Entonces aquí vamos a decir un paréntesis. ¿Ya? Vamos a decir que son los 15 millones multiplicados por el 2,2%. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a poner acá en el debe 15 millones por 2,2% serían 330.000, ¿o no? justamente, ¿ya? 330.000, que lo vamos a correr para acá. Y vamos a correr acá en el haber 330.000. Ya, vamos a ordenar aquí el asiento porque no quedó muy bonito que digamos. Entonces, lo vamos a traer para acá, 330.000. Ahí estamos. ¿Se fijan? Se carga la cuenta corrección monetaria, se abona la cuenta revalorización de capital propio. Entonces, no vamos a usar, para revalorizar el capital, no vamos a usar la cuenta capital. Vamos a usar la cuenta revalorización de capital propio. Y en este caso, por supuesto, la cuenta revalorización de capital propio se va a abonar. ¿Qué representa este asiento para la empresa? Al cargar la cuenta corrección monetaria, ¿qué representa para la empresa? ¿Una pérdida o una ganancia? Una pérdida. Una pérdida.
¿Qué representa la cuenta revalorización de capital propio? En primer lugar, ¿qué tipo de cuenta es? ¿Una cuenta de activo, pasivo, pérdida o ganancia? Pérdida. Ya, la cuenta revalorización de capital propio, ya vamos a hablar aquí de la cuenta revalorización de capital propio. Revalorización de capital propio. Es una cuenta que pertenece al pasivo, ¿ya? Cuenta de pasivo, ¿ya? Y es una cuenta de pasivo que pertenece además al patrimonio. Esto no es una deuda, porque nosotros siempre relacionamos, por ejemplo, con el pasivo la deuda. De hecho, si a ustedes se les pregunta por el pasivo, ustedes van a decir es lo que debe la empresa, ¿cierto? Pero en el pasivo nosotros encontramos dos tipos de cuentas, en otras palabras, ya encontramos lo que la empresa realmente debe a los proveedores, a los bancos, a los de impuestos, etcétera, y también encontramos lo que debe a los dueños. Y cuando hablamos de lo que la empresa le debe a los dueños, tenemos que mencionar que se habla de patrimonio. Entonces, pertenece al pasivo y dentro del pasivo al patrimonio. ¿Ya? Y en este patrimonio vamos a encontrar revalorización de capital propio, el capital, las utilidades por distribuir, ¿ya? Que están aquí dentro del patrimonio. Entonces, ¿qué tipo de cuenta es revalorización de capital propio? Pasivo. Pasivo. Y dentro del pasivo, ¿a qué grupo del pasivo pertenece? Al patrimonio. Al patrimonio. ¿Y qué representa el patrimonio? Al del dueño. Ay, que se me fue con la Ya. palabra. El patrimonio representa lo que el negocio le debe a su dueño, lo que la empresa le debe a su dueño. Por eso es que el capital está en el pasivo, porque representa lo que la empresa le debe al dueño. Cuando nosotros hacemos este asiento, tal como lo dijeron ustedes al momento de indicar lo que era corrección monetaria, alguno dijo corregir, valorar, revalorizar. Aquí estamos valorando o actualizando la cuenta o la deuda que tiene el negocio contra el dueño de la empresa. Por eso es que aumenta también mi pasivo, aumenta mi cuenta de patrimonio, o sea, aumenta la deuda del negocio con el dueño. Por eso que esto lo cargo en pérdida, porque la empresa al aumentar la deuda, ya sea con el dueño o con terceros, aumenta la pérdida por concepto de esa actualización. ¿Ya? ¿Cuál sería la glosa en este caso? Por revalorización del capital propio. Por la revalorización del capital propio, justamente. ¿Ya? Entonces, lo vamos a poner aquí, pero no lo vamos a poner tan grande. Ya vamos a poner aquí esto, pero más chiquitito. Vamos a ponerlo como... ¿Ya? Esto sería entonces por revalorización capital inicial, vamos a poner aquí. Si alguien le quiere poner también por revalorización capital propio, también estaría correcto, porque es como ella entiende o como la persona entiende la glosa de lo que está contabilizando. ¿Ya? Entonces la glosa va a ser por revalorización del capital propio, por revalorización del capital inicial, da lo mismo, ¿ya? Lo importante aquí, independiente de que la glosa también es importante, lo importante es la contabilización. ¿Alguna pregunta, chiquillos? Esto lo borramos, ¿ya? Ejercicio número 2, este era el número 1, ¿ya? El número 2 sería, el número 2, ¿ya? Vamos a llevarlo así tal cual. Número 2, contabilizar la corrección monetaria, ¿ya? De los siguientes retiros. De los siguientes retiros, ¿ya? Los retiros son los dineros que sacan los socios o los dueños de la empresa. Y estos retiros generalmente los sacan
lo sacan en diferentes meses. Entonces vamos a considerar aquí algunos meses en los cuales el dueño o los socios hicieron retiro, ¿ya? Vamos a poner aquí entonces el mes de marzo. El dueño retiró 3.500.000 pesos. ¿Ya? Y aquí al ladito vamos a poner la corrección monetaria, o sea, el porcentaje de corrección monetaria de ese mes. Marzo, la corrección monetaria fue de, ¿cuánto se? Marzo, 2,2%. ¿Ya? Vamos a poner también otro retiro en mayo. Ya tuvimos un retiro de 2.750.000 pesos. Y la corrección monetaria de mayo, vayan observando lo siguiente, en cuanto a corrección monetaria, fue de 1,7%. ¿Ya? Luego vamos a tener un retiro en agosto. ¿Ya? Entonces vamos a decir aquí, agosto, tuvimos un retiro de 4.100.000 pesos. Y en agosto la corrección monetaria fue de 1,2%. ¿Qué efecto ven en la corrección monetaria? ¿Ya? Considerando desde marzo, mayo, agosto. ¿Qué efecto ven en los porcentajes de corrección monetaria mientras más se vayan acercando a diciembre? Que va disminuyendo. Van disminuyendo. ¿Qué significa esto? Que si van disminuyendo, la actualización o el reajuste va siendo cada vez menor. ¿Se fijan? El porcentaje va siendo más, digamos, va disminuyendo y la revalorización, según los porcentajes, va siendo cada vez menor. Ahora, ¿por qué? Eso tiene su explicación en lo siguiente. La corrección monetaria tiene por objetivo actualizar los valores al 31 de diciembre. ¿Ya? Mientras más lejos estén los meses de diciembre, mayor va a ser la actualización. Mientras más cerca estén los meses de diciembre, menor va a ser la actualización. Por ese motivo es que, por ejemplo, va a pasar lo siguiente. Nosotros vamos a poner, por ejemplo, dos retiros. Vamos a poner un retiro en noviembre. ¿Ya? En noviembre vamos a poner un retiro también por 3 millones de pesos. ¿Ya? Y ese retiro de noviembre va a tener un porcentaje de 0,2%. Vamos a disminuir aquí, por ejemplo, de noviembre. ¿Ya? Va a tener un porcentaje del 0,2%. Y miren lo que va a pasar en diciembre. 0,0. En diciembre va a ser 0%. ¿Cierto? 0%. O sea, en otras palabras, ¿vamos a tener corrección monetaria en el mes de diciembre? No. No vamos a tener corrección monetaria en el mes de diciembre, ¿ya? Por una razón muy simple. Fíjense aquí los datos, ¿ya? No vamos a tener corrección monetaria en diciembre porque los 3.750.000 que retiró esta persona en diciembre, al 31 de diciembre no disminuyó su valor. No se le aplica corrección monetaria porque se mantiene la misma cantidad al 31 de diciembre. En cambio, estos montos, por ejemplo, al 31 de diciembre ya no van a ser la misma cantidad. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a aplicarle corrección monetaria a esto para que vamos entendiendo más todavía lo que estamos diciendo.
Vamos a ver si hay alguien que... ya. ¿No hay nadie que esté pendiente, parece? No. Ya. Entonces, ahora vamos a aplicar corrección monetaria. Ustedes ya habían aplicado corrección monetaria, pero no sé si habían aplicado corrección monetaria tantos meses. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, en primer lugar, una tabla de corrección monetaria, ¿ya? Una tabla que me va a permitir indicar, por ejemplo, cuánto es la revalorización o corrección monetaria por cada mes, ¿ya? Y ante eso, yo voy a hacer la siguiente tabla. Voy a poner una columna para mes, ¿ya? Una columna para el monto, una columna para el reajuste y una columna para el saldo reajustado. En otras palabras, voy a ocupar una tabla de 4 columnas, inserto tabla, ya, inserto una tabla de monto, reajuste, saldo reajustado. Ya, una tabla de, vamos a poner por si acaso 5 columnas, y de filas vamos a poner, por ahora vamos a poner 7, nos van a sobrar algunas, pero no importa, ya. Tengo aquí una tabla, ya, de 5 columnas. El primer dato que voy a considerar en esta tabla va a ser el mes. ¿Ya? El otro dato que voy a poner en esta tabla va a ser, ¿ya?, el monto del retiro. ¿Ya? El otro dato que voy a poner en esta tabla, está quedando aquí esto muy grande y no voy a poner retiro, vamos a corregir aquí. Vamos a bajar primero que nada las revoluciones acá, vamos a poner algo más chico, de 28. Vamos a insertar la tabla, ya inserto la tabla de, vamos a ponerle aquí 6 columnas y de filas, vamos a poner las mismas 7 filas. Ya. Entonces, primero dijimos mes. Ya, después dijimos retiro. Ya, monto del retiro. Después vamos a poner aquí la corrección monetaria de ese retiro. Corrección monetaria o reajuste. Ya. Y aquí vamos a poner el saldo reajustado. Profe, Saldo, ¿sí? mire, yo había hecho eso. Saldo reajustado. ¿Ya? Dime. Que yo había hecho eso. Espérame, que quiero ver, por ejemplo, ¿ya? Mire, no sé si lo va Marzo, a sí, ver, pero sí se distingue, sí. Ya, ahí está el mes, ya, lo que usted dijo, eso, ya, los porcentajes, el reajuste y el saldo sí, reajustado. Muy bien, entonces sí, ahora Constanza nos va a ayudar con el ejercicio. Por ejemplo, vamos a poner los meses. Marzo, mayo, agosto, noviembre y diciembre. ¿Cierto, Connie? Ponemos marzo, mayo, agosto, noviembre y diciembre, correcto. ¿Ya? Luego notamos los montos, ¿ya? Y los montos salen de acá. Connie, tú me vas ayudando. ya. 3.500.000, ¿ya? Luego el otro era de 2.750.000. agosto, 4.100.000. noviembre 3 millones. y diciembre finalmente. 3.750.000. Ya, 3.750.000. Luego, los porcentajes de corrección monetaria que se les indicaron, ¿ya?
los porcentajes de corrección Profe. monetaria. Sí, dime. Que no caché bien, ¿de dónde sacó esa información? ¿Qué información? Esta La información, información, amiga. esta información es inventada. Por ejemplo, estamos aquí nosotros llegando al asiento de corrección monetaria de los retiros. Por lo tanto, esto nosotros lo estamos generando solamente para revalorizar estos retiros, aplicarle la corrección monetaria y llegar a la contabilización. ¿Ya? Entonces, esto no está en ninguna guía, esto lo estamos haciendo solamente para llegar al objetivo que era contabilizar los retiros en este caso. ¿Ya? Contabilizar, mejor dicho, la corrección monetaria de los retiros, no los retiros. La revalorización de los retiros. Ah, ¿Ya? ya, profe, ahora sí entendí. ¿Ahora se entendió? Ya. Entonces, los porcentajes de corrección monetaria sería 2,2, 1,7, 1,2. Sería 2,2%, 1,7, 1,7%, después 1,2, 1,2%, luego 0,2 parece, 0,2. Sí, ya, y acá 0, debe ser ya. Y entonces aquí sería reajuste. Esto sería reajuste, ya, y esto, esta no la vamos a ocupar la última, así que lo vamos a correr sola para allá. Ya. Y aquí sería saldo reajustado. Saldo reajustado. ¿Ya? Bien. ¿Qué hizo aquí la Connie? La Connie multiplicó los 3.500.000 por el 2,2%. Entonces la Connie dijo 3.500.000 por 2,2%. Ahí me va a dar un me da reajuste de 77.000 pesos. Muy bien. Y luego, ¿qué hizo Constanza acá? Sumó el reajuste con el retiro. ¿Ya? Y le dio 3.577.000. ¿Sí o no, Connie? Sí, profe. Ya. Entonces, vamos a ponerle aquí números a esta hojita. Ya vamos a poner aquí, ya. Esta sería la columna número 1, ¿ya? Luego tenemos la columna número 2. Luego tenemos la columna número 3, la columna número 4 y la columna número 5, ¿ya? En otras palabras, ¿qué hizo Connie aquí? Por ejemplo, ¿ya? Aquí en esta parte, ella dijo la columna 2 por la columna 3. ¿Cierto, Connie? Dijo la 2 multiplicada por la columna 3. ¿Se fijan? Sí. Y aquí, ¿qué dijo Connie en esta parte? Dijo la columna 2 más la columna 4. Y así llegamos a los 3.570.000. ¿Se fijan? Esa la vamos a dejar aquí para esta nomás, ya para la primera. Luego, ¿qué cantidad nos va a dar aquí como reajuste según este retiro y este porcentaje? 2.750.000 multiplicado por el 1,7%. ¿Cuánto tenemos ahí? 46.750. 46.750, justamente. La columna 2 por la columna 3. ¿Y el saldo reajustado cuánto sería? 2.796.050. Ah, la 796. Connie súper rápida, no se vale. Ya, pero es que ella está aplicando la calculadora. Ahora, ¿qué está haciendo ella aquí? Está simplemente multiplicando, ¿cierto? Ahora, nuevamente esto. Ahora que lo diga, por ejemplo, Nicole. Nicole, ¿cuánto es el reajuste considerando un retiro de 4.100.000 y un porcentaje de 1,2%? ¿Tienes calculadora, Nicole? No. Yo tengo Ya. calculadora, profe. Yo. ¿Quién? Ya, la Gemima. ¿Está Gemima por ahí? Uy, pero... Profe, la Carle quería, po. Ya, la Scarlett, ya Scarlett. Es que aquí, por ejemplo, en esta parte no veo quién me está hablando, entonces sería bueno si esto lo ponemos para arriba. Ya, A ver. profe, yo sí. Ya. ¿Quién eres tú? Porque no Ahí te me veo de da, aquí, pues. ¿Ya ahí cuánto? me da en reajuste Ya, 49.200. muy bien.
¿Quién eres tú que no te veo? ¿Quién es la que está hablando? La Scarlett, profe. Ya, la Scarlett, bien, la Scarlett, disculpa, no te había identificado hace un momento. ¿Y el saldo reajustado cuánto es? 4.149.200. Muy bien, 4.149.200. Vamos a ver si está por ahí Camila. Camila, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Camila, ya, ¿cuánto sería el reajuste en noviembre? Un momento. La esperamos, Camila. 6.000. Justamente, 6.000, muy bien. 6.000. ¿Y cuánto sería el saldo reajustado? 3.006.000. 3.006.000. Muy bien, estamos súper, ¿ya? Ahora bien, ¿cuánto sería el reajuste en el mes de diciembre? 3.750.000. El reajuste en el mes de diciembre, ¿cuánto sería? No, lo mismo, pues, profe. Cero. 3.750.000. ¿Cero? Cero, pues, aplíquele a 3.750.000 el 0%. Ay, verdad, Ah. verdad. Pensé que quedaba lo mismo. No, pues si por eso no tiene corrección monetaria, pues cero. Y la cantidad final va a ser exactamente la misma. Por eso es que es importante esto, ¿ven? No tiene corrección monetaria aquí porque el monto se mantiene igual, ¿ya? No sufrió ninguna modificación al 31 de diciembre. Todos estos valores son actualizados al 31 de diciembre. Entonces aquí podríamos agregar perfectamente saldo reajustado al 31 del 12, ¿ya? Entonces fíjense, el efecto de la corrección monetaria. Esta cantidad en marzo era de 3.500.000. Al 31 de diciembre va a quedar en 3.577.000. Y así con todas. La que menos subió en cuanto a porcentaje fue la de noviembre. Y miren lo que pasa en diciembre. La corrección monetaria no tiene ningún efecto. Por eso es que se mantiene la cantidad. ¿Se fijan el efecto entonces de la corrección monetaria? Así como la depreciación tiene como un efecto en cuanto a la deducción de los montos, de los bienes, la corrección monetaria tiene el efecto contrario. Produce un aumento o un reajuste en el valor o en los bienes, ¿ya? O en los valores que vamos a actualizar. Y luego acá sumamos, ¿ya? Las cantidades. Por ejemplo, 3.500.000, 2.750.000. ¿Cuánto tiene sumado, Connie? 13.528.950. 13.528.950. Sí. Ya. ¿Cuánto es lo que suma el reajuste? ¿Ah? ¿Cuánto es lo que suma el reajuste? Lo que le dije recién, pues, ¿o no? No, pues la cantidad, los retiros suman 13.528.950 y esto no está bien, pues no, porque esta columna, no. los retiros. Ah, ya, yo estaba sacando el reajuste ya. No, pues. Ya, entonces. 4.100.000. Espere, profe. Más 3.000. Sí. Ya. Chiquillos, miren. De todas maneras, eso es lo que me interesaba. De hecho, ya esto sería cosa de suma nomás. Continuamos mañana con este mismo ejercicio, con este mismo asiento, y vamos a revalorizar también aportes, PPM, ya, y otras contabilizaciones del cierre. Ya, como nos queda, digamos, poquito tiempo, lo que me interesaba justamente era que ustedes identificaran esta situación, ya, por lo menos los retiros, ya empezamos a ver cómo se revalorizaban, ya, y mañana continuamos con este mismo ejercicio, pero con otras contabilizaciones, para llegar después a